maneras puede un comensal elegir el menú que consiste de una sopa, una carne para su bandeja, una bebida y un postre. Entonces, fíjense, por cada selección o elección que hagamos de las sopas, vamos a tener 4 posibles opciones de carne, 4 bebidas y 2 postres, ¿no? Por lo tanto, la forma en la cual se pueden servir diferentes menús va a ser el producto de cada una de estas opciones, lo que nos da un total de 96. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, parece que está claro. El problema quinto. Este es un problema muy interesante, pues es una de las formas en las cuales los que hacen mercadeo de productos nos ofertan opciones que para nosotros parecen ser tremendamente grandes, pero en términos generales sigue siendo lo mismo. Me explico, es el mismo producto, pero con diferente forma de presentación de los ítems. Y acá lo que nos dicen que es en una pizzería afirman que existen 500 variedades de pizza, ¿no? Pero con lo que ellos trabajan son solamente con 9 ingredientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que la forma en la cual ellos pueden vender las pizzas va a depender de cuántos de los 9 ingredientes queremos nosotros en la pizza, ¿sí? Y ahí vamos a tener, si elegimos un solo topping, como lo llaman, ¿no? Si elegimos 2, si elegimos 3, y así sucesivamente hasta llegar a 9 de 9. Entonces, todas las posibles combinaciones que se dan, como ustedes pueden ver, son 502 combinaciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos aplicando es el principio aditivo para cada una de las combinaciones que podría darse cuando elegimos un solo ingrediente o un solo topping. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y sí, lo que está ofreciendo esta pizzería no es engañoso, es la realidad. Otra cosa es, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿De acuerdo? Bastante sencillo, ¿verdad? La aplicación de las reglas de la multiplicación y las técnicas de conteo. Bien, veamos el problema 6. También bastante sencillo. Se quiere conocer el número de formas como pueden ser rifados 4 regalos entre 10 personas. Si cada persona puede participar en las 4 rifas. Muy bien. ¿Alguna sugerencia de parte de ustedes para resolver este problema? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo resolvemos? A ver, elegimos al azar. Fernando Aruquipa, estás en clases, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Cómo resolverías el problema? A ver, cuéntame. Creo que es una combinatoria de 9 tomados de a 4. Sería 4 de 9 en todo 4 de caso, 9, ¿no? sí, sí. ¿Por qué combinatoria? Explícanos tu razonamiento. Porque se puede dar al mismo tiempo varios ustedes. No, Porque no interesaría el orden, ¿no? sí. Ya. ¿Y por qué dices 9? Perdón, ingeniero, estaba viendo el del anterior problema y me confundí en la cifra. Ya. Está bien. Entonces sería una combinatoria, porque no interesa en qué rifa, alguno de los 4 va a salir elegido, ¿no es verdad? Entonces la respuesta que vendría a ser combinatoria de 4 de 10, ¿no? Muy bien. A ver, veamos el problema número 7. Y quisiera que, aunque están ahí las resoluciones, quisiera que alguno de ustedes me lo
explicar. La cuestión no es resolver, es explicar. ¿Quién se anima? ¿Quién se ofrece de voluntario? Lourdes Vicente, estás, ¿verdad? Lourdes, ¿estás? No, creo que fue a tomar desayuno. Ingeniero. Lourdes Vicente, hay un nombre de Lourdes Vicente. ¿Es tu conexión? No, quería participar. No sé si puedo. Ah, ya, adelante, adelante, adelante. Ok. Bueno, El inciso A ver, explícamelo. ¿de cuántas maneras pueden sentarse en una fila? Estamos hablando de 5 personas. No toma en cuenta el sexo de las personas. Sin embargo, para el primer asiento, o por el primer lugar, existen 5 candidatos. Por lo tanto, son 5. Para el segundo asiento existen 4 candidatos, puesto que se retiró ya uno que está en el primer asiento. Existen 4. Para el siguiente es 3. Ya existen 2 sentados. Para el siguiente son 2 y para el último solo queda una posible combinación. Entonces sería la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y por qué factorial y no combinación de 5 en 5? Porque no tiene el segundo lugar, por ejemplo, no va a tener 5 opciones. Va a tener solo 4. O sea, se ve restringiendo la posibilidad de una persona cada vez que se avance de un lugar. Pero vendría a ser lo mismo con la combinatoria, ¿o no? No, no lo creo. ¿Qué? A ver, ¿qué nos dicen en la combinatoria? ¿Cuándo utilizamos combinatoria? Está bien tu análisis, por si acaso. Lo que quiero es que lo aclares un poquito más para que todos entendamos. ¿Cuándo utilizamos la combinatoria? ¿Cuándo el orden? Importa. No, es al revés. Cuando no importa. Bueno. Cuando no interesa, ¿verdad? Entonces, mi nombre, por ejemplo, es Luis, tengo nombre compuesto, y Luis Armando. Vamos a suponer que somos 2 personas, Luis y Armando. Si nos sentamos juntos, no interesa, ¿no es verdad? Pero si nos sentamos, como acá se dice, en una sala de espera, ¿será lo mismo que Luis se siente primero y Armando segundo que Armando primero y después Luis? ¿Interesa el orden? Aquí está la frase. Sí. Interesa el orden, ¿no es verdad? Porque acá no solamente nos estamos sentando, sino que estamos esperando algún turno de atención. Por lo tanto, deberíamos aplicar, ya lo has dicho, dilo. Deberíamos aplicar. Perdón, me confundo mucho en los términos. O sea, sucede cuando empiezas a analizarlo. Puedes tener la razón, cuando empiezas a analizarlo te empieza a confundir. Pero, lo que te decía, no es lo mismo que Luis se siente primero que se siente segundo. Por lo tanto, interesa el orden. Porque acá estamos en una sala de espera, ¿no? Entonces, como interesa el orden, ¿qué debemos utilizar? ¿La combinatoria o la permutación? ¿Ya has dado tu respuesta? Muy bien, la permutación, exacto. ¿Quieres resolver el inciso B o le damos a otra persona? me puse un poco nervioso. No sé si me permitía un momento de despejarlo. No te preocupes, nadie te va a criticar. Lo peor que va a suceder es que todos nos tengamos que nada más. Pierde el Bueno, sí. miedo. Sigo con el B. Ya, vamos con el inciso B entonces. ¿Sigue interesando el orden o no? Nuevamente. ¿Sigue interesando? Muy bien. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Si alguien lo quiere colaborar,
bienvenido o bienvenida. Muy bien, me interesa el orden. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que se van a agrupar los datos, se van a agrupar las posibilidades. Las personas, ¿no? De acuerdo a su sexo, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces, acá, ¿cómo tendríamos que hacer? Permutamos el orden de los hombres, después permutamos el nombre de las mujeres y verificamos la combinación de ambos. ¿Por qué combinación? La combinación de que puedan ir primero las mujeres o primero los hombres. ¿Y eso es combinación o permutación? Permutación, porque importa lo. Muy bien, exacto. Entonces, acá tenemos que ver que por cada ordenamiento que tengamos de los varones, va a haber un ordenamiento de las mujeres, por lo tanto, 3 factorial por 2 factorial. Y lo segundo, los hombres pueden sentarse primero y después las mujeres. O primero las mujeres y después los varones. Por eso es que es 3 factorial, 2 factorial, por la posición que tiene. Muy bien, te felicito. ¿Alguien que quiera solucionar el problema, el inciso C? ¿Elijo? ¿Algún voluntario? Viviana Cornejo, ¿estás? Está muda. Pablo Gorians, Fesufino. ¿Te encuentras en la sala? Bueno. Margot Tintaya. Buen día. ¿Estás? ¿Quieres participar o no? Lima Mujica Jazmín. ¿Estás o no? Tengo 36 participantes, pero bueno, registrados, pero creo que pocos en sala. A ver, José Enrique Larico, ¿te encuentras en sala? Sí, Muy bien, buen día. ¿Cómo buenos días. resuelves el inciso C? A ver, explícanos. Bueno, yo lo vería de esta forma, ingeniero. Como las mujeres lo están tomando como una persona, lo está agrupando como si fuera una persona, lo tomaría primeramente de una permutación de 4 por una permutación de 2, porque van a elegir si va a ir el hombre primero o las mujeres. No. ¿Cuántas personas son? 5 en total, ¿no es verdad? Sí, Son 5 en total. pero como las mujeres lo están agrupando, serían, lo estarían tomando como una, digamos. ¿Y de cuántas maneras las mujeres podrían sentarse? Permutación de 2. Muy bien, permutación de 2 porque nos interesa el orden. Y acá viene Sí. la pregunta. Y después, ¿por qué se multiplica por 6 factorial? Yo pondría 4, ingeniero, porque estamos tomando a los 3 hombres y más una mujer, diríamos. No, más Sería 4. más el grupo de las mujeres, ¿no es verdad? Sí. No una mujer, sino más el grupo de las mujeres, porque pueden sentarse de todas maneras. Yeah. Bien. ¿Y por qué 4? Porque estamos, es como si estuviéramos 3 varones tomando de más 3, una una persona. mujer. No, Una persona, sí. más una persona. Por si dice una mujer, te estás diciendo, selecciono uno de ellos.
Entonces, más una persona que está compuesta por el arreglo que tienen las mujeres. Muy bien, este error ha sido adrede. 2 factorial por la forma en la cual se sientan las mujeres, multiplicado por, los varones pueden sentarse de maneras diferentes, no están restringiendo eso, pero hay una persona que aparece que es la forma en la cual se sientan las mujeres, por lo tanto sería 2 por 4 factorial. Muy Sí, bien. ingeniero. Perfecto. Muy bien, felicidades. De eso se trata, jóvenes, de que hagan funcionar su lógica. Y finalmente, ¿de cuántas maneras pueden sentarse en una mesa redonda? En una mesa redonda habíamos dicho que llega un momento en el cual los arreglos son similares, ¿no es verdad? Entonces se les resta un elemento y si son 5 personas, tendríamos que sacar el factorial de 4, ¿no? Entonces sería factorial de 4. ¿Por qué? Porque se sientan alrededor de una mesa. En algún momento las personas van a tener la misma posición porque están en forma circular. Entonces, Luis se va a sentar al lado de Armando 2 veces. Por lo tanto, hay que quitarle una de las posiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos el problema 8. Si se requiere una persona para hacer una lectura en un acto social, ¿cuál es la probabilidad? Ya estamos hablando de probabilidad. De seleccionar aleatoriamente una de las personas de un grupo familiar de 3. ¿Alguien quiere explicar cómo se resuelve el problema? Perdón, tengo una duda. Adelante, dime. Del ejercicio 7 del inciso C, ¿por qué es por 4 factorial? Eso no entendí bien. Muy bien, porque son 5 personas, ¿no es verdad? Pero ¿qué nos dicen? ¿De cuántas maneras pueden sentarse en fila si solamente o justamente las mujeres se sientan juntas? Entonces, ya no estamos considerando a 5 personas, estamos considerando a 4. ¿Por qué? Porque estas 2 señoritas se van a sentar juntas. Y al sentarse juntas, en primer lugar, el orden interesa, ¿no? Si se sienta Ana y luego Rebeca, o Rebeca y Ana. Y la forma en la cual se sienten estas 2 mujeres va a ser una persona, que puede sentarse primera y después los hombres, o primero los hombres y después ellos. Entonces son 4 personas las que estarían interviniendo. ¿Me he dejado entender? Estas 2 mujeres es como si fuera una sola persona, claro, una sola persona, pero que pueden sentarse de 2 maneras, por eso tenemos el 2 factorial. Pero ya no son ni 5 ni 3, son 4. Porque tenemos los 3 varones y los 2 arreglos que tendríamos de las mujeres. ¿Se ha entendido? O sea, que de los arreglos de las mujeres ya se lo toma como si fuera una persona. Exactamente. Es como si fuera una persona. Porque, a ver, si te pones a imaginar, como te digo, Ana y Rebeca se sientan primeras y después se sientan A, B, C, que son los varones. Pero después sucede que A de los varones se sienta primero y vienen Ana y Rebeca, o Rebeca y Ana, ¿no? Pero ya viene el 2 factorial. Entonces, como ves, ya son 4 personas que estaríamos tratando. ¿Has entendido? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. El 8. ¿Alguien lo puede explicar? ¿De dónde salen esos números? Ingeniero, buen día. Buen día. El problema 8, tenemos que aplicar el principio de lo que es probabilidad, que nos decía por definición que son los casos favorables o los casos de éxito que vamos a tener respecto a los casos totales. En este caso, como son 3 miembros dentro de una familia A, B o C, serían 3 casos favorables dividido entre los casos totales, que serían en total 10 personas. Muy bien. Ahora explicámoslo en términos de ordenamiento o de combinatoria. ¿Cuál sería el conteo para el numerador? Perdón. Más o menos, ¿cómo quiere que lo explique? A ver,
Tú sabes que acá tenemos que ver el conteo de las personas, ¿verdad? El conteo de los casos favorables y el conteo de todos los casos posibles. Entonces, para el numerador, ¿cuál sería el conteo? ¿Qué fórmula utilizarías? ¿Y cuántas personas hay que elegir? No La te combinatoria de Muy 10 bien. personas tomando de uno en uno, Perfecto. ¿Por qué combinatoria? porque no me interesa el orden. Muy bien. ¿Y cuántas personas tienes que elegir? Una. 3. Una. Ah, sí, una, perdón. ¿No? Entonces sería la combinatoria de 1 en 10. ¿No es verdad? Muy bien, ya lo has hecho. Ahora, para el numerador. Hay 3 miembros de una familia, por lo tanto, y no nos interesa el orden. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que aplicar en el numerador? La combinatoria. ¿De cuánto? De 1. Tomado de 3. Muy bien, porque son 3 personas. Perfecto. Ven, entonces, acá, si bien podemos sacarlo de esta manera directamente, en realidad lo que estamos aplicando son las combinatorias, tanto en el numerador como en el denominador. Muy bien. Veamos el problema 9. Felicidades, muy bien. Se sabe que cuando un hombre tira al blanco, tiene igual probabilidad de acertar que de fallar. Si el hombre tira el blanco 3 veces, ¿cuál es la probabilidad de acertar 2 veces? ¿Cómo sería este problema? A ver. Es lo mismo que habíamos visto en el ejemplo de clases de el cazador, ¿no? Que disparaba 3 veces. ¿Alguien me puede decir cómo se resuelve este problema? ¿Cuántos disparos hace esta persona? ¿Cuántas veces repite el experimento? 3 veces. Muy bien. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras pueden salir esos resultados? ¿Cuál es la probabilidad de acertar 2 veces? Entonces, ¿qué tendrían que ser? Acierto, acierto, falla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tienen la misma probabilidad, por lo tanto sería 0.5 elevado al cuadrado por 1 es por 2, ¿no? Es elevado al cuadrado por 0.5. Son los 2 aciertos y la falla. Esto es en términos de la probabilidad de ocurrencia. Pero tal como habíamos visto en clases, ¿qué más nos interesaría? ¿Qué más nos interesaría? El orden. Muy bien, el orden que salen. Y si interesa el orden, ¿qué tendríamos que utilizar? La permutación, ¿no es verdad? O el factorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estoy utilizando esta fórmula? Por lo que les decía anteriormente. Hay 2 elementos que se repiten. ¿Sí? Entonces, tendríamos 3 lanzamientos, pero hay 2 aciertos y una falla. Esto entonces me está dando el orden. Y esto me está dando la probabilidad total. ¿Se ha entendido? ¿Ya? Esto me está diciendo aciertas, aciertas, fallas. No, pero no es la única manera. También, ¿cuál tendría que ser? Fallas, aciertas, aciertas. Entonces, ustedes sacan 3 factorial sobre 2 factorial y 1 factorial, me sale 3.
estos resultados se pueden poner de 3 maneras. Acierto, acierto, fallo, acierto, fallo, acierto, o fallo, acierto, acierto. Muy bien, se me está acabando el tiempo. Tengo 9 minutos. ¿Cómo resolvemos el problema 10? La probabilidad de que una industria estadounidense se ubique en Shanghái, China, es de 0,7. La probabilidad de que se ubique en Beijing es de 0,40. Y la probabilidad de que se ubique en Shanghái o Beijing es de 0,80. ¿Cuál es la probabilidad de que la industria se ubique en ambas ciudades? Entonces, en Shanghái y en Beijing, ¿no? Entonces, fíjense, acá, ¿qué probabilidad es la que me están dando? Shanghái o Beijing. En operadores lógicos, ¿qué significaría? La unión, ingeniero. La unión, perfecto. ¿Y qué habíamos dicho que era la unión? Cuando veamos o, estamos hablando de unión, inmediatamente. Y si me dicen ambas ciudades, sería en Shanghái y en Beijing. Por lo tanto, acá, ¿qué me estarían pidiendo? La intersección. Perfecto. ¿Y cuál es la fórmula esta? A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Entonces, a 0,8 tendría que restarle. ¿Qué tendría que restarle? Estas probabilidades, ¿no? ¿Sí? Y de ahí me va a salir la intersección. Y si me dicen ninguna de las ciudades, ¿qué tendría que utilizar? El complemento, tal vez. Perfecto. ¿Y por qué el complemento? Porque no va a ir a ninguna de las opciones. No va a estar ni en Shanghái, ni en China, ni en ambas, en la intersección. Perfecto, muy bien. Por lo tanto, sería el complemento. 1 menos 0, 0,8, ¿no es verdad? Porque esa es la unión. Muy bien, perfecto. Veamos este problema. Si no tenemos tiempo, vamos a continuar el día miércoles. Si cada artículo codificado en un catálogo empieza con 3 letras distintas, seguidas por 4 dígitos distintos, es igual que de los chicos y chicas que se sentaban juntos, ¿sí? Es el mismo problema, solamente que está un poco más ampliado. Calcula la probabilidad de seleccionar aleatoriamente, ojo, probabilidad, uno de estos artículos codificados, que tenga como primera letra una vocal y el último dígito sea par. Entonces nos están pidiendo una probabilidad, pero para calcular la probabilidad tenemos que saber todos los posibles resultados y luego aquel que se refiera a la pregunta, ¿no? Que son los casos particulares. Entonces, a ver, calcularemos el espacio muestral y para eso podemos utilizar el alfabeto inglés, donde no existe ni la Ch, ni la L, ni la ñ. Son 26 letras, ¿no? Que generalmente se les da. Muy bien, ¿cuál vendría a ser entonces la población? Todos los posibles resultados. La primera parte comienza con 3 letras distintas. Entonces, si tengo 26 letras, ¿cuál sería la primera letra? Cualquiera de las 26, ¿no es verdad? Para la segunda letra, ¿cuántas opciones tendría? Ya he utilizado una de las 26. Para la segunda opción, ¿cuántas tendría? 25. Y para la tercera, 24. En otras palabras, entonces sería la permutación de 3 en 26. Y por cada permutación de las letras tendría una permutación de los números. Y acá me están dando una restricción. Los dígitos no pueden ser 0. Por lo tanto, para la primera letra, pero para el primer número, ¿cuántas opciones tendría?
9. Muy bien. Para el segundo, 8. así es. Entonces, sería la permutación de 3 en 26 multiplicado por la permutación de De 4 en 9. Perfecto, muy bien. Ahora, para el inciso, para la pregunta en particular, esta es la respuesta. Si se nos corta no hay problema, pero a ver, ¿cuál sería la forma en la cual consideramos esto? Primera letra, una vocal. ¿Cuántas opciones tendríamos para la primera letra? ¿Cuántas vocales tiene el alfabeto? A, E, I, O, U. ¿Cuántas opciones tendríamos? 5. Muy bien. Entonces ya hemos puesto la vocal en la primera casilla. Para la segunda, ¿cuántas opciones tendríamos? Fíjense, la restricción solamente es para la primera letra. La segunda casilla, ¿cuántas opciones tendríamos? 26. 25. No, 25, porque hemos elegido una letra. Fíjense, ahora estamos trabajando con las restricciones, entonces tendría que ser las 5 vocales al principio. Pero las 5 vocales son parte de las 26, por lo tanto, la segunda serían 25. ¿Y la tercera? 24, ¿no es verdad? Pero ya no es 26 por 25 por 24, sino 5 por 25 por 24. ¿Por qué? Porque estamos considerando esta restricción. Y lo mismo tendríamos que hacer para los números. Ya no es la primera opción, sino la última de los 4 dígitos. Para ese último dígito, esa es la restricción, ¿no? Es importante entonces que consideremos esas restricciones. ¿Cuántas opciones tendría? Si el último dígito va a ser par, ¿cuáles vendrían a ser? El 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, para ese último dígito, ¿cuántas opciones tengo? 4. Muy bien, listo. Ahora salto a la primera casilla. Entonces, eran 9 letras, perdón, 9 números. Son 9, puedo elegir entre 9 números, pero ya he tomado una, que son 4 opciones, ¿no? Por ser número par. Entonces, el primer dígito, ¿cuántas opciones tendrían que ser? 8, ¿no es verdad? Porque el último dígito ya lo he considerado como restricción en números pares. He tomado uno de los 4. Tengo 4 opciones. Entonces, el primer dígito vendrían a ser 8, porque ya he utilizado una de las 9. El segundo dígito, 7. Y el tercer dígito, 6, ¿no? Entonces tendría 8, 7, 6, 4. ¿Está bien? Fíjense, no nos va a alcanzar el tiempo, pero fíjense que al resolver este problema, lo que hemos visto ha sido justamente esa situación. Hemos tenido que considerar el orden. Pero además del orden, acá, ¿qué más hemos tenido que considerar?